Hola, buenos días. Espero estén bien. Buenos días desde donde yo me encuentro. La Constitución de la República de Venezuela de 1961 aún está vigente. En su artículo 250 señala que que no hay manera de derogar esa Constitución o reformarla sin considerar la estructura discursiva que estaba enmarcada dentro de la misma Constitución en otros artículos de la Constitución. Palabras más, palabras menos, eso era lo que quería decir, que no podía ser derogada ni de manera legal ni de manera violenta, podía ser usurpada si no se hacía bajo los parámetros que ella establecía. Se realizaron dos enmiendas, una en 1973 y una en 1983. Entre el año 84 y 89, el presidente Jaime Lucinchi, en el medio de su gobierno, creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Una comisión presidencial que analizó, donde estuvieron varios notables, digamos, considerados notables, juristas y del ámbito intelectual venezolano que hicieron un estudio. Yo en esos años andaba en la línea de la gerencia cultural y eran dos libros azules que me tocó leerlos como si fuese la Biblia y manejarlos cada vez que iba a elaborar algún documento. Algunas cosas de las propuestas que se hicieron, el presidente Carlos Andrés Pérez logró, bueno, no digamos logró, se vio forzado en virtud de que, bueno, ocurrió lo del 89 y luego ocurrió lo del 92. Que un grupo de oficiales, violando el juramento militar, tomaron las armas e intentaron violentar el orden constitucional. Que después lo lograron, bueno, lo lograron y lo han logrado pues mediante la llamada supuestamente democracia participativa y a través de elecciones. Hay que estar alerta porque de repente te viene un patinetero de estos y te lleva por delante. Está prohibido que anden por la acera, pero los tipos se meten por aquí. Bueno, ni modo. Igual, usurpan la ley. Se acata, pero no se cumple la ley. Bueno, ¿qué pasa? Que lo más insólito es que en el año 99, cuando el presidente Chávez se juramenta, lo hace con un juramento que lo inventó él. El presidente Caldera estaba ahí como una momia, modificada ahí como una momia, y no dijo absolutamente nada con relación a eso. Por otra parte, muchos senadores que habían sido presidentes tampoco dijeron, mire, un momentico, ese no es el protocolo de la juramentación presidencial. Bueno, ahí comenzó la usurpación, mas sin embargo fue la apertura de la usurpación. La usurpación se desarrolló luego cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución, violando el artículo 250, que establecía que la Constitución de 1961 no podía ser usurpada ni bajo las estructuras leguleyas, ni tampoco de manera violenta. Todos los constituyentistas, de Brugarcarías para abajo, nadie dijo nada, todo el mundo callado. La presidenta del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, que se llamaba antes Cecilia Sosa, en el año 99 renuncia. Se decía por ahí, por rumores de pasillo, decían
No, ella no quiere enfrentar eso porque varias personas ya lo dijeron, pero todo a sotoboche. Renunció y entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué la Corte Suprema no responde? La señora renuncia y deja eso así, hecho tierrita, y no sigo jugando. Claro, después subimos que era que la señora temía de que perder su jubilación y dejó eso así. Estaba a punto de jubilarse. Bueno, cada quien que responda por sus propios actos. Luego esta misma señora se lanza en diversas ocasiones a elecciones como candidata presidencial dentro de la irrita Constitución de 1999. Enrique Capriles, que acaba de ser gobernador para la gobernación, creo que del estado Miranda, algo así. No sé en qué quedó eso. Pues es una repartición de cargos en función de del que más jale, ¿no? Y una purga también dentro del régimen para aquellos funcionarios, aquellas personas que ellos no quieren ya tener allí. Bueno, este señor Capriles era presidente de la Cámara de Diputados y tampoco dijo nada, dejó pasar eso. Incluso yo recuerdo que yo estaba estudiando en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, musicología, y una profesora de historia de la música, abogada, pues tampoco decía, no, es que estudiar la nueva constitución y tal y qué sé yo, la reforma, la Asamblea Nacional Constituyente. Yo tuve muchos compañeros de juventud que sus abuelos y sus padres habían sido miembros fundadores del Partido Comunista. Me recuerdo un amigo que tenía en las Fuerzas Armadas de Caracas. Me dice, Alberto, mira, ¿tú tienes la propuesta para la constituyente? Y dije, bueno, dame acá para leerla, le dije. Me dice, mira, estamos trabajando porque, bueno, queremos que las cosas cambien y tal. Es un chico ingenuo, ¿no? Un soñador que no lo juzgo por soñador, sino digo simplemente que aquí una carrerita porque me estoy comiendo la luz. Pero me da tiempo. Sí, entonces, bueno, yo leí la cosa, sonaba bien, no hacía mucho ruido, todo estaba, pero también éramos ignorantes de la Constitución de 1961. José se burlaba de nosotros, aquel famoso cómico, en sus sketches. Pero tú que se disfrazaba de mendigo y tal, y mendigo no, un tipo coge lata y vaina, una persona que andaba por la calle, pues, bueno, pero él era un mendigo, recoger lata, dormía en la calle en un cartón. Pero cuando le iban a decir algo, tú conoces la Constitución de 1961, según el artículo tal, yo tengo libertad de expresión, tengo libertad en total que, pero nadie, incluyéndome a mí, nos reíamos, pero no veíamos lo que estaba más allá de eso. Luego José lo terminó siendo chavista, bueno, no importa. La situación está en que hoy en día hay una persecución porque la estructura del régimen ha creado comisarios vecinales, comisarios en el sector cultura, que persiguen a todo aquel que no comulgue o no quiera adherirse a lo que es los lineamientos del gobierno, ¿no? De verdad que un verdadero totalitarismo. Bueno, todo el mundo a favor. Recuerdo una vez que yo andaba en un autobús, en Caracas siempre anduve en autobús, y bueno, en carro a veces, ya últimamente mi mujer me decía, no andes en autobús porque atracaban a la gente en los autobuses, y mi mujer entonces, cónchale, bueno, yo a veces me le escapaba.
pero me iba a buscar y estaba pendiente porque le daba miedo que yo anduviese en autobuses. Pero recuerdo que andaba en autobuses y si el que hablara mal de Chávez o del chavismo y de esa reforma constitucional, lo linchaban. Lo linchaban. Eso fue una locura total, ¿no? No se puede negar que Chávez, aparte de tener un carisma y una labia que hacía llorar hasta a los hombres, anduvo siempre por la calle del medio. Lamentablemente eso no lo tenemos nosotros con el liderazgo de la oposición. Son unos cagones, y Chávez lo sabía, que eran unos cagones, que no se atrevían y nunca se atrevieron. Pero lo que lamento es lo de los comisarios que están persiguiendo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que dentro de este mismo artículo 150, que se violaba, que negaba la posibilidad de usurpar esa constitución de 1961, al final del artículo hay un planteamiento que todo aquel que usurpe esta constitución, véanse de manera leguleya, palabras más, palabras menos, con leguleyadas jurídicas. Leguleyadas son aquellas cosas, aquellos argumentos sofistas que transforman una verdad en mentira. Lo que Sócrates les criticaba tanto a esa gente, y eran muy inteligentes, ¿no? Por cierto. Y bueno, dieron clases a mucha gente en aquellos tiempos de la historia griega, ¿no? De la cultura griega. Sócrates, sabemos que Sócrates los enfrentó a través de Platón, porque Sócrates no dejó nada escrito. Solamente lo que copiaron sus alumnos, igual que Aristóteles, lo que copiaron sus alumnos, y eso es lo que quedó. Así como lo que sabemos de Jesús, lo sabemos no porque él escribió nada, sino porque los evangelistas escribieron sus dichos y hechos de su propia realidad. Bueno, el asunto quedó en que nadie dijo nada, nadie hizo nada, y ya cuando se fueron a despertar, ya cuando despertamos, ya el mal estaba hecho, pues. Yo aprovecho para comentar finalmente que me recuerdo en este momento de aquel pasaje del Evangelio donde se va a castigar, se va a apedrear a la adúltera, y entonces le preguntan a él, mira, tal, entonces él dice, bueno, el que se crea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, yo no estoy libre de pecado para arrojar la primera piedra, pero sí puedo decir que uno siempre está a tiempo en la vida para rectificar. Yo finalmente, para las elecciones del 99, voté por Hugo Chávez, un cordero disfrazado un lobo disfrazado de oveja. Y mucha gente del sector intelectual, político y económico lo apoyó, porque él en ningún momento, al igual que Fidel Castro en Cuba al principio, en ningún momento señaló claramente lo que iba a hacer, y aparentemente todo estaba en orden. Y tú dices, bueno, cuando tú votabas y no te gustaba las ejecutorias de un presidente, pues votabas por el candidato de otro partido político y se acababa la pesadilla. Duraba apenas 5 años. Con esto fue distinto, ¿no? Puesto que él estructuró toda una línea de acción institucional que llevó hasta lo social. Y bueno, tenemos lo que tenemos hoy en día. Un Estado totalitario, un gobierno totalitario. El Estado somos todos, un gobierno totalitario, con comisarios persiguiendo a sus vecinos, persiguiendo a sus compañeros de trabajo, y al mismo tiempo también cuando muchos, entre ellos Jorge Olavarría, que en un discurso del 5 de julio de
hablando de, le tocó ser el orador de orden en el Congreso, hablando, y le tocó hablar del 5 de julio, le tocó hablar el 5 de julio para conmemorar el 5 de julio de 1811, delante de Chávez. Ahí le dijo todo claramente, ya develó todo lo que realmente era Hugo Chávez. Chávez tendría, no sé, creo que no tendría 2 años gobernando. Y bueno, este tipo fue execrado, pero fue interesante eso, porque yo ya antes de que este señor hablara, un historiador muy reconocido que leíamos siempre en el Nacional y veíamos algunos programas de historia viva que él hacía, yo cuando este amigo me da el documento y yo comienzo a ver todo lo que ocurría alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente y veía cómo ellos hacían artículos y rechazaban cosas que planteaba la población que quería esos cambios, aunque era ilegal porque la Constitución de 1961 no lo permitía. Pero bueno, ya estábamos montados en el burro, comenzaron a echar para atrás todo eso y resulta que terminó siendo una Constitución a la medida del chavismo. Y ahora se están planteando otras reformas, De todas maneras, todo lo que se haya hecho después con la Constitución de 1999 es írrito. Y aquellas personas que colaboraron, según dice el mismo artículo 150, con la usurpación de la Constitución, pueden ser condenados a ser expropiados. No exactamente la palabra expropiados, quitarle todos los bienes que, vamos a decirlo en estas palabras, quitarle todos los bienes que hicieron y todas las riquezas que construyeron a partir de la usurpación de la Constitución de 1961. Entonces habría que partir de la señora Cecilia Sosa y terminar, y en parte, ahí entra todo el mundo. Las oposiciones que han sido más falsas que un billete de alocha. Los venezolanos me entienden, sobre todo las nuevas generaciones. Pero bueno, que un billete de 25 céntimos. Y les corresponderá si es que en algún momento llega esa posibilidad. ¿Lo veré yo? No sé. No lo veré, no sé. Se desintegrará la república que una vez se llamó República de Venezuela, al cual impusieron llamar la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco sé. Lo que sí sé es que por ahora no hay luz en el túnel y que no podemos seguir confiando en una oposición que lo que hace es avalar lo que ya ha hecho el chavismo durante 27 años. Y ellos han sido tan ineptos, tan mediocres, que en 27 años de oposición no han podido alcanzar el poder. Entonces, bueno, buenos días, hasta pronto. Finalmente, permítanme, no voy a etiquetar este video lo voy a subir a YouTube. Luego lo voy a publicar en Facebook. Hay gente que me ha criticado sin ni siquiera haber leído mi artículo que escribo en mi blog de Revolución e Involución, y han escrito cosas que no tienen nada que ver con lo que yo escribí. Un poco así como actúan los políticos cuando les preguntan por A y se van de la C a la Z y no terminan de concretar. No van al grano como el dermatólogo. Entonces, si no van al grano como el dermatólogo, pues yo tampoco voy a responder cosas que no trato en mi blog, ni trato en estos vídeos. Para eso hay que leerlos. Si has leído el comentario del texto que publiqué en mi blog, Revolución que se transformó en involución, y no has visto todos los detalles de todo el proceso histórico que yo narro allí,
pues si vas a opinar sobre ellos, perfecto. Si no vas a opinar sobre ellos, mira, como decía Wittgenstein, lo mejor es callar. Cuando no sabemos qué decir, lo mejor es callar. Hasta luego.